ahí está Guatemala. Y ahora, esta anécdota la tengo a colación porque efectivamente, si nosotros vemos, Guatemala está situada entre los dos más grandes océanos del mundo. Es un puente de América del Norte y América del Sur. Pero esa condición de puente ha sido muy importante biológica y humanamente por el necesario lugar de paso entre el norte y el sur. Ahí pasaron las especies biológicas. Nosotros tenemos una biología donde se combinan las especies del neártico o neoártico del norte con las especies del sur. Centroamérica no existía, eran dos continentes separados hasta que hace unos 60 millones de años, minutos más, minutos menos, surgió Centroamérica y sirvió como puente. Casi todos ponemos mucha atención a que Centroamérica y Guatemala obviamente es un puente, pero no ponemos mucha atención a que es un istmo que está en medio de los dos océanos más grandes del mundo. ¿Por qué es tan importante el canal de Panamá? ¿Por qué esa ampliación? Porque todo el comercio se ve beneficiado por esa posición, si no tendría que dar la vuelta hacia acá o arriba, es mucho más difícil, ya imposible casi. Entonces, esa situación geoestratégica de Centroamérica nos ha marcado toda la historia, no solo como puente, digo, sino principalmente como istmo. El que Justo Rufino Vargas haya muerto un 2 de abril en Chanchuapa tratando de unificar a Centroamérica, pues no era un simple deseo de unionismo centroamericano. Estaba en disputa la construcción del canal en Nicaragua, que Nicaragua reúne condiciones especiales por el río San Juan y por los grandes lagos para poder navegar. No se pensaba en Panamá. Sin embargo, la geopolítica jugó y el canal se hizo finalmente en Panamá. Pero miren dónde estamos nosotros entonces, en un punto geoestratégico que digo ha marcado toda nuestra historia y por supuesto el origen y desarrollo del Estado de Guatemala. Pero remontémonos mucho tiempo más atrás, digo, no tanto como geológico, ya pensando en historia. Lo primero es que el poblamiento de América ocurrió más o menos desde unos 40.000, 30.000 años, que comenzaron las primeras migraciones. No es una sola migración, es un flujo de migraciones, y los que vinieron pues eran nómadas. Poco a poco comenzaron a surgir asentamientos. Por cierto, hay vestigios, los más antiguos vestigios que se tienen de existencia humana en Guatemala están en la antigua carretera hacia Quetzaltenango. De los encuentros hay un desvío hacia una montaña que se llamaba María Tecú, y ahí en los tapiales, ahí se encontraron restos de cultura, es decir, restos materiales culturales, puntas de flecha, en fin, eran cazadores de mamuts. Y quiere decir que en Guatemala ya habían cazadores de por lo menos 10.000 años, que es la fecha más antigua. Obviamente debe haber existido mucho más. Ese paso de norte hacia el sur o al revés hace otra de las condiciones de Guatemala. Por eso es que nosotros tenemos también no solo diversidad biológica, sino también diversidad cultural. Por eso es que somos tan ricos en etnicidad. Es decir, tenemos
unas variedades humanas y unas variedades biológicas bastante interesantes que hacen que también eso determine la condición del Estado guatemalteco. Entonces decía, el poblamiento de América pues ocurrió entre 30.000 y 40.000 años. Aquí en Guatemala tenemos las primeras aldeas ubicadas en la costa sur, ya son los sitios de asentamiento permanente, pero todavía dependiendo mucho de las circunstancias de la pesca o de la caza. De esas aldeas de concheros se les llama porque las mayores evidencias son de conchas. Entonces el alimento era un alimento fundamental, las conchas. Así es que no se vean ustedes muy arrepentidos si van a tomarse un ceviche de conchas. Lo único que están haciendo es regresar a nuestros antepasados. De estas primeras aldeas se pasan ya a sociedades más estables con los agricultores plenos. ¿Qué son los agricultores plenos? Aquellos que ya no precisan de la caza y la recolección, como eran las primeras aldeas que todavía dependían mucho de eso, sino dependen básicamente de la agricultura, y la caza y la recolección son actividades complementarias. Con los agricultores plenos ya comienza a existir estratificación social. Aquí tenemos una primera ruptura, es lo que los arqueólogos llaman la revolución neolítica. Aquí comienzan a surgir ya las ciudades, y en las ciudades ya hay una estratificación social donde hay gobernantes y hay gobernados, comienzan a existir las especializaciones del trabajo. Los primeros van a ser los cazadores, luego los pastores, luego los artesanos, y comienzan las especializaciones, las divisiones sociales del trabajo. Comienzan a desarrollarse una estratificación que los arqueólogos buscan establecer en asentamientos. Por ejemplo, si son aldeas, si son poblados, unas poblaciones un poco más densas que las aldeas, o bien si se trata de centros cívicos ceremoniales, o sea, si ya se trata de ciudades. Una de las formas de organización del Estado en este momento es el cacicazgo. Cacicazgos en Guatemala, tal vez el más famoso sea el de Caminar Cuyú, porque es el que tiene una vida bastante prolongada, y que era Caminar Cuyú, pues era un centro ceremonial, pero que estaba conectando las rutas de comercio entre el altiplano, el resto de Centroamérica, y también la costa, y por ende la parte norte de Mesoamérica. Ahí tenemos otra condición nosotros también. Fíjense cómo ya las rutas comerciales prehispánicas van determinando que haya una centralidad, digamos, en nuestro desarrollo. Y miren ustedes cómo son las cosas, porque el trébol siempre ha sido un lugar en donde confluían rutas comerciales. El trébol es importantísimo en nuestra sociedad actual, pero desde muchísimo tiempo fue utilizado como ruta de comercio prehispánico y después colonial. Por eso es que el trébol divide. Además, si nosotros pensamos en el montículo de la Culebra, vamos a ver que ahí también está la línea divisoria de las aguas, algo que ya conocían perfectamente los pobladores de Caminar Cuyú. Cuando hicieron el montículo de la Culebra, hay una parte que es natural, pero otra que es construida, y eso es la línea divisoria de las aguas, es decir, lo que está hacia el sur va hacia el Océano Pacífico, lo que está hacia el norte va hacia o el Golfo de Honduras o el Golfo de México. Bueno, otros cacicazgos, Huachactum, ahí se me fue una falta de ortografía, y el Mirador, y pasamos a las sociedades estatales, es decir, ya las grandes ciudades en donde la estratificación social está absolutamente bien marcada. Ahí ya podemos hablar del origen del Estado. Son sociedades estatales que tienen un gobierno. En este momento ese gobierno no hay división de poderes,
hay todo ya un conjunto de normas establecidas, que ahora podríamos catalogarlas como leyes. Algo que es muy importante para la supervivencia del Estado y de los grupos dominantes es el establecimiento de tributos. Y si hay, principalmente en México, toda una serie de libros que nos hablan de las tributaciones que tenían que hacer los distintos poblados, las distintas aldeas, hacia los gobernantes en los centros cívicos y ceremoniales. Hay un aparato ideológico, además, que persuade a las personas de que los gobernantes son designados básicamente por la providencia, por designios divinos. Esa religión no está separada del Estado. Es decir, el Estado en estos primeros tiempos hay una ligación absoluta con la religión. Hay un territorio, aunque no está marcado por fronteras, pero sí está delimitado la práctica, y la sociedad tiene desde los nobles, los sacerdotes, los militares, los comerciantes, los artesanos y finalmente la gran masa de campesinos. Cuando nosotros vamos a Tikal o a Huachactum o al Mirador, lo que vemos ahí es un centro donde residían los gobernantes, pero no tenemos básicamente idea de cómo vivía la población. Quizás el lugar más apropiado para estudiar cómo vivía la población común sea el sitio Joya de Serén en El Salvador, porque ahí ocurrió lo que ocurrió en Pompeya, ¿no? Una gran erupción hizo que los pobladores abandonaran la aldea, dejaran todo tal como estaba, y la aldea quedó sepultada por las cenizas volcánicas. Los arqueólogos han ido descubriendo todo esto y ahí aparecen cómo eran las casas, cómo eran las cocinas, cómo eran los lugares en donde se dormía, etc. Que obviamente es muy diferente a las enormes construcciones en donde trabajaban y vivían los gobernantes. Aquí puse una estela, porque estas estelas lo que representan es la idea de la perpetuación de la imagen, el uso de imágenes simbólicas. Cada una de estas estelas conmemora fechas vinculadas a los gobernantes. Entonces ahí tenemos ya una primera ruptura de la historia cuando ocurre la revolución neolítica, cuando se forma el Estado, cuando se forma la estratificación social definida, cuando comienzan a surgir las leyes, cuando las ciudades adquieren toda su categoría. Luego hay otra ruptura. En 1524 para nosotros, en 1492 para las islas del Caribe, viene la invasión europea. Esta invasión no es casual, es producto de una expansión de las economías europeas, principalmente los países más adelantados en ese tiempo. Hoy miramos en España fútbol y estas cosas, pero en los tiempos del siglo XV, España y Portugal eran las potencias mundiales. ¿Y por qué? Porque ellos habían logrado aprovechar toda la cultura de los árabes. Los árabes habían logrado rescatar los avances científicos de los griegos, habían aprovechado los avances científicos y tecnológicos de los chinos, y al llegar a España España y Portugal lograron impregnar a esas sociedades de un desarrollo bastante grande. La posición geográfica de España y de Portugal les permitía también el poder aventurarse hacia el mar.
entonces el comercio para las especias terrestre era terrible, entonces la circulación marítima hizo que se pudiera llegar muchísimo más rápido hacia las islas de la especiería, por ejemplo. Lo que vino de España, hay unos 3 discos que dicen lo que vino de España, son buenísimos, los brincos, los mitos y todo eso. Pero más allá de la música que vino de España, había un concepto de región en España, de a qué región pertenezco, a qué ciudad pertenezco, a qué barrio pertenezco. Más que decir, bueno, nosotros somos españoles, o sea, nosotros somos o catalanes o aragoneses, no se pensaba en un Estado nacional, no se pensaba en una idea de España. Y eso vino. Ese regionalismo vino con los españoles. Eran instituciones como el ayuntamiento, porque si la región, la ciudad y el vecindario eran importantes, el ayuntamiento era la institución en donde se manifestaban los intereses de los pobladores. También vino, era absolutamente importante saber cuál era la extracción social de cada quien. Los nobles eran nobles y los plebeyos eran plebeyos. Claro, habían procesos de limpieza de sangre y todas estas cosas, pero básicamente la nobleza se mantenía. Y la nobleza implica no solo, obviamente, un prestigio social, sino también posesiones económicas, posesiones de vinculación con los trabajadores. Estas cosas son muy importantes. De ahí que además de los nobles, estaban los profesionales, los burócratas, comerciantes, artesanos y en la última escala siempre los campesinos. Otra de las cosas que vino de España fue el patriarcalismo. Otra de las cosas que nos marca absolutamente. Miren que cada una de las cuestiones que he estado señalando todavía las tenemos presentes nosotros. Y el patriarcalismo, esa idea de que todo se relaciona a la sucesión por la línea patriarcal y que son los varones los que dominan, los que deciden, los que organizan políticamente las comunidades, el Estado, los que deciden la sucesión hereditaria, etc. Eso vino también con los españoles. Y la otra cuestión muy importante para la constitución del Estado guatemalteco es la diversidad étnica. Y ahí vimos cómo la situación de Puente aquí en Guatemala generó una diversidad étnica muy importante. Ahora, los españoles también tenían eso, porque no solo estaban los oriundos de los distintos reinos, sino estaban también los musulmanes. Toda la población árabe que había llegado, en algunos casos se mezclaron y en otros lados se mantuvieron separados, y los judíos. Pero España, al igual que Guatemala, siempre fue un lugar en donde llegaron los pueblos llamados bárbaros, en donde llegaron los romanos, en donde llegaron conquistadores, los griegos que tuvieron asentamientos ahí. O sea, también es una amalgama de identidad. Por eso es que ahora España está viviendo exigencias autonómicas bastante fuertes. Los casos más sonados son los del País Vasco y los de Cataluña. Bueno, España en América. Lo primero es, no hay cosas que ocurren primero y otras cosas que ocurren después. Hay una instauración de un sistema político en donde
el rey está a la cabeza con dos instituciones que le ayudan a gobernar lo que ellos llamaban las Indias Occidentales. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de la economía y el Consejo de Indias, que era el que generaba las leyes y los reglamentos, las normas, las disposiciones, etc. En América hay una división entre virreinatos y capitanías generales. Los virreinatos son los más grandes, como el de Perú, luego el del Río de la Plata, luego el de la Granada, Nueva Granada, y en México el virreinato de la Nueva España, y las capitanías generales, como en Cuba, como en Guatemala, Centroamérica, ¿no? Y ahí la organización estaba presidida por una audiencia. Esa audiencia la formaba el presidente de la audiencia, que a la vez era el gobernador y el capitán general, y por oidores. Era un cuerpo colegiado que dirigía la audiencia. Como tuvimos una fortuna, infortunio, no sé, de que aquí nos viniera una persona de la arrogancia como Pedro de Alvarado. Él era capitán general, gobernador, y básicamente sus disposiciones eran las que mandaban. En ese tiempo todavía no habían instaurado las audiencias, pero esa herencia del gobernador como el ente que gobernaba incluso sobre los cuerpos colegiados como la audiencia, eso también nos quedó. Luego, las distintas circunscripciones, estaban los gobernadores, que tenían las provincias, los corregidores, que tenían unas instituciones más pequeñas, unas circunscripciones territoriales más pequeñas, eran los corregimientos, y todavía menos los alcaldes mayores. Como dijéramos hoy, tenemos los departamentos, tenemos los municipios, tenemos los caseríos, poblados, etc. Pero a la par del Estado laico, tenemos la Iglesia. Y aquí subrayo, no hay déjenme ver si consigo. ¿No estás durmiendo? Por favor, levante la mano si está dormido. ¿Ese sí se mira? Bueno, ¿por qué subrayé la Iglesia Católica? Pregunto, a ver, ¿qué quiere decir? No, todos, por favor. Porque ejercía un poder en España en ese tiempo. Ajá. Pero esa es la Iglesia. ¿Pero por qué la Católica? Sí. Ahí la perdón. Tal vez por ser universal y como tenía más poder en España, era la única religión que había. Ajá. Ok. La reforma. Ok. Mire, vamos a ver. El que sea Iglesia Católica es algo también que nos ha marcado, porque algo que han manejado en los Estados Unidos con su política o su teoría del Estado manifiesto es que hay pueblos elegidos, y los pueblos elegidos están elegidos también para enseñar a los que no son elegidos. Y cuando en Europa se desarrolla la reforma protestante y los protestantes son los que llegan a la parte anglosajona,
resulta que ellos tienen la idea que los católicos son pueblos sometidos y por tanto atrasados. Entonces, el destino manifiesto es que los pueblos elegidos tienen que dominar y tienen que determinar las condiciones de desarrollo de los pueblos atrasados. Miren, sí. Fíjese, arquitecto, que voy a diferir un poco de lo que está manifestando, porque la Iglesia Católica está presente en ese desglose que hizo, porque al igual que los nobles y los reyes, los sacerdotes ocupaban un lugar primordial en la escala de mandamases, por decirle, en los gobiernos de España, de Roma. O sea, no lo consideraría yo como un pueblo que estuviera abajo de eso. Ajá, ok. Estamos exactamente lo mismo. O sea, fíjense que lo que yo estoy diciendo es que son los pueblos que se fueron por la Reforma los que tienen esa concepción sobre la Iglesia Católica. ¿Ya? O sea, no estoy diciendo que la Iglesia Católica, ahora voy a hablar de la Iglesia Católica, pero lo que estoy diciendo es que sí es muy importante el que nosotros hayamos estado en una institución que es católica, porque esas relaciones todavía se manifiestan. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama, ya se me olvidó. Hay una observación también, Sí. que la Iglesia Católica siempre estuvo unida a lo que era parte del Estado. Absolutamente. Entre ellos entonces era parte importante. En España hubo una época, no recuerdo el año, de que era prohibido otras religiones. Sí. Solo era la católica la única fuerza, ¿verdad? Sí. Más adelante, en el transcurso del tiempo, ya. Exacto. Bueno, digo, todavía no ha llegado a eso. Ahorita lo que se está estableciendo son esas relaciones entre los países protestantes y los países católicos. ¿Sí? Esta película es sobre Elizabeth. ¿Sí? ¿Perdón? Es que aún Inglaterra fue católica. Sí, sí. Hasta el día octavo, pues que se separó, pero fue por el Claro, claro. Pero los que llegan a Estados Unidos ya son de la partidarios de la Reforma. Ya sé, la película se llama Isabel, la Edad Dorada. Sí. Yo lo que veo es que contextualizar que durante la conquista de nuestros pueblos aquí en América había una disputa de poder en Europa entre los países anglosajones y los países españoles. Como oportunamente se da la división del cristianismo, de los católicos a los protestantes, entonces los ingleses y los alemanes ven la oportunidad de Calvino y de Lutero como una posibilidad de tomar el control por medio de la religión. Pero yo lo que veo que usted está planteando ahorita es que España, que es quien viene con nosotros, todavía estaba utilizando el poder o fusionado el poder de la Iglesia Católica. Mientras que los ingleses llegaron a otros lugares como Belice o Estados Unidos y por eso el protestantismo es más marcado. Pero a nosotros nos rige España, que todavía estaba tratando de conservar su poder, y América viene a ser una oportunidad para patentizarlo, ¿verdad?, a través de la vida. Entonces yo creo que por ahí no pasó la cosa. Gracias, Araceli. Bueno, regresemos a la película. Fíjense que hay imágenes que dicen absolutamente muchísimo en una sola imagen respecto a las concepciones del mundo y de la sociedad de los países. Esa película, ¿cuándo es? Es como del 2006, algo así, ¿no? Es una película contemporánea, reciente. Y hay un momento en donde Inglaterra va a entrar en guerra contra España. Entonces en Inglaterra se están preparando
con armamentos, juntando todas las reservas económicas y materiales para afrontar la guerra. ¿Y cuál es la imagen que transmite la película? Los monjes y los sacerdotes rezando, y ahí van con los estandartes, van cargando las banderas. Fíjense cómo la mentalidad esa del destino manifiesto todavía se manifiesta ahora, en una simple imagen. Pero ahí eso determina muchísimo de cómo se ven desde los centros de poder a nuestros países. Ahora sí, pasemos a hablar de la Iglesia Católica acá con nosotros. Iglesia y el Estado eran básicamente una unidad. No había una separación entre Iglesia y Estado, habían concordatos, habían toda una serie de instituciones que permitían que no hubiera disgregación entre Iglesia y Estado. La Iglesia Católica, además, si la corona había impuesto sus tributos, que era el quinto real, la quinta parte de todo lo que se tuviera en América era para la corona, algo que jamás ocurrió, ¿verdad? Porque siempre habían ahí gente que se quedaba con el quinto real. Además estaban los tributos hacia los encomenderos, además estaban los tributos hacia la iglesia. La iglesia cobraba el diezmo, la iglesia participaba. ¿Quién era el que tenía el control, por ejemplo, de los nacimientos? Cuando uno como historiador quiere averiguar sobre la demografía, tiene que ir a las parroquias, porque ahí se inscribían los nacimientos. Ahí se inscribía la primera acta de defunción, que es el matrimonio. Ay, perdón. Y se inscribían los matrimonios, se inscribían a los hijos, a los que van naciendo, y se inscribían también las defunciones. Ahora funcionaba como el registro civil. La iglesia pues era partícipe absoluta de la vida de todos los ciudadanos. Las festividades que habían eran las religiosas, las actividades públicas que habían eran las religiosas, excepto algunas fiestas que habían en honor al monarca de turno, pero lo principal era la religión. Entonces fíjense cómo para nosotros es importante la institución de la iglesia, y católica en este caso, y cómo para las potencias desarrolladas como Inglaterra, como Estados Unidos, eso era una rémora, era un atraso, era una señal de estar todavía en tiempos primitivos. España también trajo la separación entre dos repúblicas, la República de Indios y la República de ladinos o de españoles, y el racismo. El racismo vino con España. El racismo, yo creo que Severo Martínez se equivoca cuando dice que Pedro de Alvarado no vio indios. No es cierto. En las islas del Caribe, en los finales del siglo XV, es decir, desde 1492, cuando Colón y todos ellos llegaron a las islas, vieron a los indígenas o como siervos divinos, pero siervos, o bien como personas que ni siquiera llegaban a la humanidad. Es que hubo grandes discusiones para saber si los pueblos indígenas eran humanos o no, y de ahí viene toda una serie de conceptos racistas, como por ejemplo el que son borrachos, que son haraganes, que son sodomitas, que son etcétera, ¿no? Es decir, la lista de estigmas, de prejuicios es absolutamente importante. Bueno, ya hablamos de los tributos. Bueno, entonces ya tenemos ahí una ruptura que es la revolución neolítica, una ruptura que es la venida de los europeos. Y otra pregunta: ¿hubo independencia o no hubo independencia?
hubo a 5 años del bicentenario. A 5 años del bicentenario, y estas dudas van a comenzar a surgir y a desarrollarse, van a haber muchísimas más polémicas en torno a eso. Hay una postura que dice no hubo ni la hay, es más o menos lo que está diciendo aquí la constituyente. Otros dicen sí, pero fue reaccionario, es el caso por ejemplo de Cedro Martínez. Sí hubo, pero eso fue producto de lo que han llamado la pirámide invertida, los peninsulares que eran los menores, que dominaban a los de arriba, que eran los campesinos, agricultores, los mayores, y se hizo para evitar que el pueblo decidiera la independencia. Eso está en la misma acta de independencia. Y otros dicen no, sí fue un movimiento revolucionario. Bueno, entonces, ¿en dónde quedamos? Lo cierto es que sí hay una ruptura. En primer lugar, veamos que hay una búsqueda del Estado Nacional. Veníamos de una monarquía y se pasa a otra forma de gobierno, república. Eso es algo que viene desde la independencia. Claro, no inmediatamente, pero sí las discusiones posteriores, después de la anexión a México, desde la independencia absoluta del 1 de julio de 1823, está esta situación de crear la república. ¿Qué tipo de república? En Estados Unidos y en otros lugares hay un sistema bicameral, es decir, una república federal. Aquí se quiso hacer una república federal con un gobierno centralizado, federal, y gobiernos particulares. En un momento determinado era una federación y Guatemala era un estado de la federación, con su propio presidente y su propia legislación, pero respetando la legislación y los legisladores y los gobernantes de la República Federal, de la Federación. El Estado Nacional es una forma de organización social. Es una forma de organización social que se desarrolla a partir del siglo XVIII en Europa y nos llega a nosotros en el siglo XIX. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de historia nacional, decimos, que los mayas, ¿cómo se llama? Caminar. No, eso no es historia nacional. Historia nacional es cuando comienza el Estado Nacional, o sea, cuando se organiza el Estado en nación, en una nación. Pero para organizarse en nación necesita 3 componentes. En primer lugar, un mercado nacional. Un mercado nacional. ¿Y cómo se sabe cuándo hay un mercado nacional? Yo le hice esa pregunta al distinguido economista mexicano Sergio de la Peña, y él me dijo, mira, es fácil. ¿Cuándo llegó el primer producto guatemalteco a todo el territorio nacional? ¿Y por qué se quedó callado? Oye, estaba ¿cuándo llegó el primer producto guatemalteco a todo el territorio nacional? A ver. No todos, por favor. Solo levanten su manito. A ver, Celia. ¿Entra la tortilla ahí? ¿Ah? ¿Entra la tortilla y el cacao ahí? Sí, pero vamos a ver. A ver, lo que pasa es que el maíz tiene la ventaja que se produce en todos lados. El historiador Julio Castellanos Cabrera dice, una de las peores desgracias que pudo haber ocurrido en Guatemala es que el maíz se da en todos lados. ¿Por qué? Porque no hubo intercambio. Es decir, si hubiese habido, por ejemplo, una región de maíz, otra de trigo, otra de arroz, entonces hubiera habido intercambio, pero como en todos lados se produce maíz, entonces lo que pasa es que el maíz es una atomización, ¿no? En lugar de ser integrador, el maíz lo consumimos todos, ¿ya? Entonces no es un producto, digamos, de una empresa nacional
que haga llegar ese producto a todo el territorio rural. A ver, sigamos pensando. El azúcar solo se cultiva en unos lugares. El pollo cuando yo era chiquito todavía comíamos los pollos del corral. Ahora sí, ahora el pollo sí es un producto, digamos, distribuido nacionalmente. El café solo es unas regiones del país. El aceite también en unas regiones del país. ¡Ay! ¿Sí? Sí, me estoy adelantando a épocas porque estamos como en 1820 y tanto, empieza usted a decir, ¿verdad? Como a partir de 1823. Pero sí. no recuerdo cuándo empieza la injerencia extranjera en lo de la bananera, ¿no? O sea, Ajá. empieza a recorrer media Guatemala desde el sector Izabal para recorrer toda la línea férrea. Ok. Vamos a ver. La bananera es un enclave. Esto quiere decir una economía cerrada que está perfectamente localizada. Y las bananeras se establecieron en Izabal y en la costa sur, en Retaluleu, en parte de Escuintla y Mazatenango. Parte de Quetzaltenango también. También focalizadas. Y el ferrocarril solo cubre una parte del país. ¿Ya? O sea que tampoco. Y fíjense, esa observación suya es muy interesante, porque estamos en 1821-23, pero yo le estoy preguntando por esa formación del mercado nacional, que es una condición muy importante para que se desarrolle un Estado nacional. Un Estado nacional es un órgano político que está sobre una circunscripción territorial. Pero cuando se formó el mercado nacional y cuando se definió el territorio nacional. Digamos que había una delimitación en la colonia, pero que con los primeros gobiernos Galvez manda a hacer mapas de Guatemala. El atlas geográfico de Rivera Maestre son los primeros mapas del Estado Nacional Guatemalteco, donde ya se ponen límites, ¿ya? Y después se va modificando con la fundación de la República en 1837-38, pero hasta ahí se delimita el territorio. Pero sigo pensando, ¿cuál será el primer producto que llegó a todo el país y que sea de una empresa? El café no. Bueno, fíjense que nos tenemos que pasar hasta mediados del siglo XX. El primer producto que se distribuyó en todo el país fue la cerveza. Muchos estamos agradecidísimos por eso. Allá señala que es un... ¿Qué significa eso? Mire, cuando se constituyen los estados europeos y en Estados Unidos, el mercado nacional es parte fundamental. Y sí, los ferrocarriles son importantes porque unen todas las partes del territorio. Entonces, hay un mercado nacional que fundamenta y sostiene al Estado nacional, es decir, las instituciones políticas. Pero hay otra cosa: se crean las nacionalidades. Es decir, surge una comunidad imaginaria que dice: yo soy guatemalteco, yo soy salvadoreño, yo soy mexicano, yo soy estadounidense, y los demás, cuchis.